Muchas gracias, doctor Carlos Morán, a su hora de contestación. Nuestro siguiente ponente es el doctor Claudio Rubén Cuccinelli, que hablará de la repercusión de la doctrina del doctor Humberto Briceño Serra. Muchas gracias. Gracias, señor presentador. Para no ser convidado de piedra acá, vamos a intervenir. A mí me gustaría, antes que el doctor Claudio Cuccinelli interviniera, que lo hiciera el otro colega mexicano. Les quiero decir por qué. Porque los cuatro que estamos aquí, pero ustedes, yo no soy expositor, pero entonces vamos a establecer los parámetros un poco distintos a lo que algún pesimismo que vemos sobre, no el juicio oral, sobre el sistema acusatorio, que en alguna forma lo tenemos nosotros más recorrido. Guatemala fue el primero en Latinoamérica en tratar el sistema acusatorio. Todo eso requiere, yo voy a ir al doctor Víctor Carreño sobre la otra posición distinta, porque va sobre un sistema mucho más republicano. Si es tan amable, profesor. Muy buenos días, de antemano agradezco la invitación, agradezco sobre todo el tiempo compartido que nos están brindando ustedes alumnos, que de alguna manera son el futuro de este nuevo sistema que se está implementando. Y en lo particular, yo siempre me he manifestado como una persona partidaria del sistema acusatorio, no de los juicios orales, de un verdadero sistema acusatorio que debe de ser la base de esta reforma. No obstante, si soy pesimista porque por la forma en cómo se está implementando el sistema acusatorio. Es decir, el sistema acusatorio como idea, como destino, es perfecto y hay que apoyarlo. La forma como lo estamos haciendo son signos de advertencia, son semáforos en preventiva, que donde debemos de aprovechar estos espacios académicos, sobre todo espacios académicos, para tratar de modificar, de propulsarlo y de hacer que verdaderamente tengamos un verdadero sistema de justicia. Mi tema de presentación se llama Prolegómenos de la teoría extensiva de la ilicitud probatoria. En pocas palabras, en términos más coloquiales, vamos a tratar de construir una teoría de la ilicitud probatoria en el propio sistema acusatorio. De antemano, nosotros debemos arrancar que tenemos prácticamente 5 años con la reforma del 18 de junio del año 2008 y que a 5 años de la reforma creo que tenemos horizontes muy distintos y muy distantes. Distintos porque hay mucha legislación, agradezco y aplaudo que existe un código procesal único, pero hay que ver cómo viene porque también creo que hay que tener advertencia sobre eso. Y muy distantes porque creo, en lo particular, que me he dedicado un poco al litigio en este nuevo sistema, creo que no hemos entrado al verdadero centro de lo que debe de ser la reforma. ¿Cuál es el verdadero centro de la que debe de ser la reforma? No es el debido proceso, sino el justo proceso. Es decir, tenemos que hacer un cambio de reglas de juego, no para llegar a cumplir con las reglas del procedimiento, sino para llegar a tener un verdadero sistema de justicia apoyado en un justo proceso. De antemano reconozco y creo que uno de los vicios fundamentales que tenemos en este nuevo sistema está en la propia Constitución. Una propia Constitución que tiene problemas conceptuales, que tiene problemas de denominación, y si a eso le agregamos que existe hasta el momento varias legislaciones estatales, creo que estamos arrancando en reversa. Arrancando en reversa porque creo que la verdadera implementación del sistema tenía que haber surgido desde la propia academia, tenía que haber surgido desde la propia discusión de cómo íbamos a implementar este sistema. Y lo que se hizo fue crear legislación y después ponernos a estudiar lo que significa el sistema acusatorio. En lo particular, me he encontrado con una serie de criterios a nivel jurídico que son completamente absurdos y contrarios a lo que dice o a lo que pretende ser un sistema acusatorio. Es decir, actualmente sostenemos debates y hay muchos libros sobre este tipo de sistema que nos dice lo que dice la Constitución, que nos dice lo que dice un Código de Procedimientos Penales, discutimos sobre ellos, revisamos jurisprudencia cuando estamos perdiendo el sentido de origen, insisto, de lo que es un verdadero sistema acusatorio. Es imposible que a estas alturas del partido, en una resolución de amparo, como lo comenta el doctor Félix Cárdenas, algún juez, algún magistrado de alta investidura termine diciendo que una prueba documental en el nuevo sistema acusatorio se termina desahogando por su propia y especial naturaleza. Y si a esa jurisprudencia le agregamos varias jurisprudencias,
Prácticamente la permuta del sistema está en las reglas, pero no está en la propia actuación ni en la propia forma como se está realizando este tipo de sistema. El tema de la teoría extensiva de la ilicitud probatoria la dividí básicamente en 4 puntos. El primero de ellos es derechos fundamentales y prueba. Para mí los derechos fundamentales sigue siendo la base de este sistema, sigue siendo la base de cualquier sistema. Entre paréntesis, bienvenida a la moda de los derechos humanos a nuestro país, pero sigue siendo una moda. Insisto, vamos a tener fuertes problemas en respecto de lo que debemos entender por derechos fundamentales, pero desde hace tiempo tendremos que estar hablando de derechos fundamentales. El segundo tema es concepto probatorio. Yo no vengo a hablar de la prueba, vengo a hablar del concepto probatorio y voy a tratar de manifestar ciertas líneas superiores. El tercer tema, ya entrando muy ad hoc a lo que es la parte mexicana, la parte nacional, vamos a hablar de lo que es los datos, los medios de prueba y la prueba, pero como un concepto derivado de lo que habíamos manifestado al principio, que es el concepto probatorio. Y en un cuarto punto hablaremos de la idea de crear una teoría extensiva de la ilicitud probatoria. En el primer tema, derechos fundamentales y prueba. Aunque no me guste, el artículo 20 constitucional, en su apartado A, nos da lo que yo he denominado y lo que quiero que insisto mucho que existe en México son las reglas mínimas del juego. Las reglas mínimas del juego en materia procesal se llaman derechos fundamentales. Es decir, se pueden hacer una serie de actuaciones si, solamente si, no se viola derechos fundamentales. Estas reglas mínimas del juego en materia probatoria existen y las tiene el propio artículo 20 constitucional, porque uno nos denomina el concepto de prueba dentro de ese sistema acusatorio. Es decir, solamente será prueba aquella que haya sido desahogada en una audiencia de juicio oral, ¿no? Hay un problema ahí, pero es en una audiencia en presencia del juez y en presencia de la contraparte. Número 2, nos dice su forma de obtención. ¿Cómo debemos de obtener esa prueba? Esa prueba se debe obtener sin violentar derechos fundamentales, porque si se violentan derechos fundamentales, esa prueba será ilícita. También nos dice cómo se debe de desahogar. Se debe de desahogar en una audiencia pública con presencia de la contraparte y de manera oral. También el propio artículo 20 nos dice cómo se debe de valorar. Se debe valorar de manera libre, se rompe el esquema de la prueba tasada y nos deja la manera libre con reglas de lógica, de la experiencia y científicas. Incluso el propio artículo 20 nos dice cuál es la carga de la prueba, corresponde principalmente al Ministerio Público y también nos dice cuál es la finalidad de la prueba. Lograr convicción en el juez de que hay una culpabilidad y en caso de no lograrse esa convicción existe la duda razonable y en consecuencia prevalece la presunción de inocencia. Entonces, estas reglas en materia probatoria ya están mínimamente desarrolladas en nuestra propia Constitución. El tema central sobre el cual vamos a hablar es la regla de la exclusión de la prueba ilícita. Esta regla de exclusión de la prueba ilícita tiene su fundamento en el artículo 20 constitucional, en su apartado A, en su fracción novena, que nos dice que cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Nos habla de una nulidad. Creo de antemano que sin mayor razonamiento podríamos decir a qué se refiere este artículo. Es decir, que yo para obtener un objeto que se encuentra al interior de un domicilio, forzosamente requiero tener en una primera instancia el consentimiento de la persona y en caso de negarse este consentimiento de esta persona a ingresar a dicho domicilio, requerimos acudir ante los jueces de control para que nos otorguen la facultad legal de entrar a esa casa a través de una respectiva orden de cateo. Si se ingresa y se toma esa arma sin esa respectiva orden de cateo, dicha prueba será nula. También de antemano, el propio desarrollo doctrinario de este propio sistema nos ha dicho que la regla de exclusión de la prueba ilícita tiene que estar ligada inconmensurablemente con lo que hoy conocemos como la teoría del árbol de los frutos envenenados, ¿okay? O la teoría del árbol envenenado con sus frutos. Hay esta doble denominación. Y esta teoría, insisto que es teoría, no es parte de nuestra ley, también nos marca de alguna manera que a pesar de que las pruebas derivadas de una obtención ilícita de la prueba sean legales, es decir, si sobre esta arma de fuego nosotros practicamos exámenes periciales y nos dicen que se encuentran huellas dactilares, que sí verdaderamente con la prueba de pericial de balística esa arma fue activada y fue usada en el delito que se está investigando, nos diría esta teoría del árbol de los frutos envenenados que como el origen de esa prueba, es decir, como se ingresó a esa casa sin esa orden de cateo, entonces todas las demás pruebas que se deriven de ella, a pesar de ser legales y ilícitas, también siguen la misma suerte. Es decir, se volverían ilícitas. Y creo, entre paréntesis, que esto no es nada nuevo lo que se está diciendo para nosotros. Bien, creo en lo personal
que tenemos que empezar a trabajar mucho más que nada con las excepciones. Excepciones que, por cierto, en algunos códigos procesales ya vienen, y hasta el momento, estas 5 excepciones de ilicitud a una prueba obtenida de manera ilícita, la jurisprudencia de la norteamericana las ha dividido en 5 grandes excepciones. La primera, la del nexo atenuado; la segunda, la de la fuente independiente; la tercera, la del descubrimiento inevitable; la cuarta, la de la aportación voluntaria; y la quinta, la de la buena fe policial. Son las excepciones. Yo en lo personal, y que es el motivo de venir aquí a compartir un poco estas experiencias, he venido proponiendo, sobre todo por el desarrollo en el litigio que se ha venido dando en México, otras 2 propuestas más, otras 2 excepciones más a esta. La denominaría yo primero el vicio favorable, y la segunda la llamaría el vicio provocado. Y en la práctica, insisto, ya he tenido esta problemática. ¿Qué es el vicio favorable? Cuando una persona yo le violento sus derechos fundamentales para la obtención de una prueba, y producto de esa violación de derechos fundamentales yo obtengo, llamémosle así, información que favorece a la persona que se le está violentando sus derechos fundamentales, dicha violación no debe devolver nula la información obtenida. Yo no estoy hablando de dejar en impunidad la violación de derechos fundamentales, yo estoy hablando de efectos procesales. Si a una persona la golpeo para obtener su confesión, y producto de esa confesión la persona termina confesando hechos que le favorecen, eso, por ser violatorio de derechos fundamentales, no puede volverse nula, porque a la persona que se le violentó sus derechos fundamentales, la información que se está obteniendo le beneficia. Esa sería una excepción. Segunda excepción, el vicio provocado. ¿En qué consiste el vicio provocado? Cuando, producto de la obtención de los propios medios de prueba o datos de prueba, ahorita esclarezco esto, se rompen las formalidades con las cuales se deben de llevar a cabo dichos recolección o obtención de pruebas, y con eso esa prueba se empieza a viciar. Si producto de los exámenes periciales el resultado también favorece al imputado, dichos resultados periciales no pueden seguir la misma suerte de la violación del derecho fundamental, porque el que dio origen a dicha violación del derecho fundamental no fue el imputado, sino el órgano de recolección o el órgano de investigación. Planteo un caso concreto. Se acusa a una persona de violación, se le toman hisopos. Estos hisopos se los toma un médico, se los traslada al perito en materia de química. El perito en materia de química efectivamente encuentra ahí sustancias muy apropiadas para un delito de violación, como puede ser la fosfata ácida prostática, líquido espermático, entre otros. Y posteriormente se le traslada a un tercer perito, que es un perito en materia de citología, para saber si existen células de descamación vaginal. Y el perito en materia de citología dice: no existen células de descamación vaginal, es decir, es un resultado que le va a terminar beneficiando al imputado. Bien, pero ¿qué sucedió durante esa secuela? El primer eslabón de custodia se hace de la manera correcta, de médico hacia químico. De químico hacia citólogo ya no se hace. Entonces, a partir de ahí ya hay una forma ilícita de proseguir con esa información. Entonces quedaría en duda la tercera prueba pericial, que sería en materia de citología. ¿Quién produce ese rompimiento de ese eslabón de cadena de custodia? No lo produce el imputado, lo produce el Ministerio Público, quien era el encargado de vigilar y controlar que se llevara a cabo de la manera correcta las reglas de la cadena de custodia. Entonces, no porque se haya roto esa regla de la cadena de custodia se puede decir que el resultado obtenido en el tercer peritaje tiene que ser ilícito, sino que por el contrario, el que está provocando esa ilicitud es el Ministerio Público y él se debe de adjudicar dicho no. Por eso este planteamiento de estas nuevas excepciones. Estas excepciones obviamente son a favor del imputado. Las 5 primeras reglas de las cuales estamos hablando, de la prueba del nexo atenuado, el descubrimiento inevitable, la buena fe policial y la aportación voluntaria, por lo general siempre terminan beneficiando al órgano de acusación. Es decir, vuelven lícitas pruebas que van a beneficiar al órgano de acusación. Y yo creo que en un sistema acusatorio hay que igualar este tipo de reglas. El punto central de la presente plática: la gran mayoría del origen de la prueba ilícita, o las reglas de la exclusión de la prueba ilícita, y la teoría del árbol de los frutos envenenados, parten de la idea de la obtención de la prueba, parten de esta idea. Y lo que se quiere hacer aquí, al menos como propuesta, es que no solamente tenga que ser la obtención de la prueba, sino otras actividades probatorias junto con la obtención de la prueba. Y eso es lo que vamos a ir a plantear. Por lo tanto, antes de ingresar de manera contundente a plantear cuáles son el resto de las actividades probatorias, independientemente de la obtención,
Creo que en México sí tenemos que desarrollar un concepto probatorio. ¿Qué es un concepto probatorio? Problema en México. Seguimos hablando de prueba para investigación, para etapa intermedia, para juicio. Y a lo mejor los códigos de manera muy correcta han hablado de datos de prueba, medios de prueba y de prueba. Pero en la práctica procesal hablamos de que ofrecemos pruebas, desahogamos pruebas y valoramos pruebas. Y creo que de acuerdo al propio sistema acusatorio que se está implementando, que tiene 5, llamémosle así, etapas o 5 procedimientos, que es el de investigación, el intermedio, el de juicio oral, el de segunda instancia y el de ejecución, tenemos que tener un concepto probatorio, es decir, algo que nos hable de lo que es la prueba en cada una de estas etapas. ¿Okay? Por eso hablamos de un concepto probatorio. Entonces, en consecuencia, hablemos de los 3 conceptos probatorios que integran este sistema. El primero de ellos, el dato de prueba. ¿Qué es el dato de prueba? Y aquí quiero hacer una aclaración. Creo yo que nuestros códigos estatales, los proyectos que se están haciendo, siguen teniendo la misma problemática de confundir datos, medios y pruebas o de mal conceptualizarlos. Hablemos de eso. Dato de prueba. El dato de prueba, en pocas palabras, no es más que una información que se brinda por un medio de prueba sin respetar los principios de publicidad, inmediación y contradicción. Eso es un dato de prueba. Es decir, es una información que me brinda un medio de prueba, pero que al momento de brindarse esa información no se hizo en una audiencia pública, no se hizo en presencia de un juez, ni se hizo en presencia de la contraparte. Ese es un dato de prueba. Y hay que apuntar aquí los verbos rectores. El dato de prueba se busca, se encuentra, se protege y se preserva. Hablamos de verbos probatorios. Hay que buscar el dato de prueba, encontrarlo, protegerlo y preservarlo. Siguiente concepto probatorio, el medio de prueba. ¿Qué es el medio de prueba? El medio de prueba no es más que la persona o objeto que me va a brindar una información. Se acaba. ¿Dónde principalmente hablamos de medios de prueba en nuestros códigos de procedimientos penales? En la etapa intermedia. Hablamos de que en el escrito de acusación tenemos que ofrecer medios de prueba y por lo tanto el medio de prueba se ofrece, se excluye, se acuerda y se acepta. ¿Se ofrece en dónde? En el escrito de acusación y en la propia etapa intermedia. ¿Se excluye dónde? En la propia audiencia intermedia. ¿Se acuerda dónde? En la propia audiencia intermedia a través de los acuerdos probatorios. Y finalmente se termina aceptando en dónde? En el auto de apertura a juicio. El tercer concepto, prueba. ¿Qué sería prueba? Prueba, y en relación con la propia documental, prueba no es más que una información que me brinda un medio de prueba, pero que al momento de desahogarse se hace en una audiencia pública, respetando el principio de inmediación, es decir, en presencia de un juez y en presencia de la contraparte. La prueba se desahoga y se valora. Entonces, todos estos conceptos y todas estas actividades procesales me llevan a plantear lo que podríamos denominar, y que hago la aclaración, no es un invento mío. Esto la jurisprudencia española ya lo ha trabajado. No más que ellos hablan de nulidad y hablan de indefensión. Y yo lo que pretendo hablar es de un concepto extensivo de la ilicitud probatoria, que puede llevar a la nulidad o a la reposición del procedimiento. Todo depende de la prueba o del dato de prueba que se haya modificado. Entonces, la presente propuesta que se trae aquí es que cuando la prueba haya sido obtenida, es decir, encontrada, buscada de manera lícita, de manera legal, pero posteriormente a esa obtención alguna de las demás actividades se vuelvan ilegales, a partir de ese momento todo lo obtenido con esa ilicitud en cuanto a la valoración, en cuanto al acuerdo, en cuanto a la admisión de dicha prueba, tiene que ser tasado de manera ilícita. Es decir, no centrar la idea del árbol, de la teoría del árbol de los frutos envenenados en las raíces, sino también irnos al follaje o a los frutos. Esta idea, ¿por qué? Por una simple y sencilla razón. 2. Porque en una primera instancia, la teoría del árbol de los frutos envenenados lo que tiene por premisa es lograr una ética en las actividades de la policía para obtener todas estas pruebas respetando los derechos fundamentales. Pero hoy más que nunca, de acuerdo al artículo 1, debemos de saber que la violación de los derechos fundamentales no solamente se da a nivel policiaco, sino que se da en todas las actividades que el propio Estado debe de hacer. En consecuencia, un juez, en consecuencia, un propio Ministerio Público sí puede violentar derechos fundamentales a través de la actividad probatoria. Es decir, si yo en una audiencia intermedia solicité la exclusión de una prueba
que yo considero ilícita y el juez la termina admitiendo, a partir de ahí su desahogo a través de los interrogatorios y su propia valoración debe de ser considerada ilícita y por lo tanto se le tiene que dar una nulidad absoluta o una nulidad relativa. Entonces, la propuesta que aquí se plantea es muy sencilla. Creo que México, a más de 5 años de la implementación del sistema acusatorio, tiene que empezar a olvidar el ABC de la reforma penal, tiene que empezar a olvidar los estudios introductorios del juicio procesal en su sistema acusatorio y tenemos que dar saltos cualitativos y cuantitativos en el estudio de nuevos paradigmas que nos está exigiendo el propio sistema acusatorio. ¿Y por qué estos nuevos paradigmas? Porque sigo, insisto, el centro de todo esto está en el respeto y protección de los derechos fundamentales. Y el propio sistema acusatorio es uno de los mejores medios para respetar y proteger estos estos derechos fundamentales, sí, solamente sí, se implemente bien en nuestro país y creo en lo particular que esta oportunidad no la merecemos. Agradezco su atención.